Yo voy a empezar a contar 3 momentos de mi vida y con un común denominador que es el amor de Dios. ¿De qué manera en 3 momentos de mi vida? Y si ustedes se pueden espejar, o sea, reflejar en mí como si fuera un espejo, porque en última instancia los testimonios tienen este sentido, que uno es un espejo, punto, nada más. Porque de alguna manera mi experiencia sé que es una experiencia muy común, no tiene nada de especial. Pero a veces las cosas tan comunes no las reflexionamos. Voy a empezar hablando de cuando tenía entre 6 meses y 1 año. Segundo, de cuando tenía entre 6 años y 8 años. Y tercero, me vengo para acá, los más grandes, cuando tenía entre, vamos a poner, 13, 14, 15 años, entre 13 y 15. O sea, me referiré más que a hechos puntuales, a etapas. Primera etapa, entre 6 meses y 1 año. Para hablar de esto, nosotros no tenemos memoria consciente de esta etapa de nuestra vida, aunque sí está esta etapa de nuestra vida en nuestra memoria. Esta distinción es muy importante. Y basándome en un testimonio que escuché, también yo me espejo en testimonios que escucho, de Gloria Polo, una dentista de la cual he hablado muchas veces, una dentista colombiana sobre la que cayó un rayo en las afueras, saliendo de la Universidad de Bogotá, y que experimentó la muerte y que luego tuvo un testimonio muy fuerte, ha dado muchas veces este testimonio. Dice que en un momento ella se vio, porque la experiencia del juicio personal es la experiencia de que Dios te pasa la película de la vida. ¿Se acuerdan los que hicieron cursillo de cristiandad? Antes la primera noche era la película de la vida. A invitarte a ver la película. ¿Viste la película de tu vida alguna vez? Pues bien, ella vio cómo Dios la amaba cuando era un bebé. Y vio esto, se vio a sí misma sonriendo cuando estaba solita en la cuna sin que su mamá la acompañara, sin que su papá la acompañara, solita en la cuna, bailando, disfrutando de la vida, gozando, riéndose solita, porque era como que Dios le hacía cosquillas en la panza. ¿Vieron que los chicos cuando uno les hace cosquillas en la panza se ríen? O cuando la mamá les canta, o la abuela les canta. Pero acá solita, quien le cantaba, quien le hacía cosquillitas, quien la hacía gozar, quien la hacía sentirse amada e importante y única y cuidada y segura. Saber que soy tu hijo, Señor. Cantábamos hace un ratito. Alegra mi corazón. Esa alegría ya la experimentaba de niña. ¿Y saben qué? Cuando yo escuché ese testimonio dije, a mí también me pasó eso. Y les digo, a ustedes también les pasó esto, porque Dios no es un Dios que a unos sí y a otros no. Y fíjense qué interesante, no había obstáculos para experimentar ese amor en esa etapa en que todavía el pensamiento racional y la capacidad de cultura estaba no desarrollada. Todavía no había obstáculos. No puede ser, ¿por qué razón hay que ser como niño? Porque cuanto más niño sos, menos obstáculos ponés. Voy a la segunda etapa. Entre 7 y 9 años, o entre 6 y 8 años, antes de tomar la primera comunión, por esa época. ¿Y qué recuerdo me trajo el Señor?
Mis padres me ponían en penitencia. Imagínense un sábado, no sé por qué me acordé de un sábado, pero un sábado que debió de repetirse muchas veces. A mí me gustaba ver una peli con ellos y la penitencia era: te vas a la cama sin mirar televisión. Te vas a la cama. Hoy no hay televisión. Yo me iba a la cama enojado, malhumorado, pero también, bueno, uno empieza a reflexionar en esos momentos y por ahí también se da cuenta de que estuvo mal. Pero yo lo que más recuerdo es que al mismo tiempo que me iba a la cama frustrado, yo advertía algo diferente, pero no lo reflexionaba como los voy a reflexionar ahora. Advertía que la televisión ese sábado no se prendía. El único aparato televisivo, no había un aparato de televisión en la pieza de mis viejos, otro en el mío, otro en el living, otro en el... No había todo ese chicherío que hay hoy. O sea, ¿qué me hizo ver el Señor? Mis padres me ponían en penitencia, pero ellos también se ponían en penitencia. La penitencia que me imponían, se la imponían. Y pensé, qué interesante, ¿no? Dios es así. Dios no nos impone una penitencia sin imponérsela a sí mismo. Y si no, miren la cruz. Uno podría decir, bueno, está exagerando, padre. No, escuchen, la primera lectura de hoy hablaba de la gran catástrofe nacional que fue el exilio en Babilonia, la destrucción de Jerusalén, etc. En el Salmo cantábamos junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Babilonia, donde estuvo el Papa la semana pasada. Bagdad hoy es Babilonia. Al revés, Babilonia es hoy Bagdad. ¿Me entendieron, no? Pues bien, Dios envió al exilio al pueblo, o permitió que Nabucodonosor, el emperador babilonio o caldeo, destruyera Jerusalén cuando ya no hubo más, no hubo más, colmaron la medida. Pero Dios se fue a Babilonia con ellos. Y es interesante, ¿no? Es interesante. En Babilonia, lo que el pueblo experimentaba era, por una parte, nostalgia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión. Pero por otro lado, la necesidad de cultivar esa nostalgia. Y aquí quiero llegar a un tema muy importante. ¿Por qué? Porque Babilonia, con los jardines colgantes de Babilonia, con el lujo de los edificios de Babilonia, con la cultura milenaria babilónica, era también era como, alguien de Bagual, el pueblito donde nació mi vieja, en medio del campo, que llega de repente a New York. New York. Fíjense el impacto del contexto, del lujo del contexto, de la cultura del contexto, puede ser tan grande que, más que Bagual, más que Sion. Es cierto que acá estamos medio presos, nuestros carceleros, incluso nuestros carceleros, dice acá, nos pedían que cantáramos. Agarrá la viola, loco, y ponete a cantar un canto allá de tus pagos. Eso le decían. Por ahí los carceleros eran medios verdugos, o por ahí era simplemente buena gente que quería
un proceso de interculturalidad. Pero ¿cómo vamos a cantar en New York algo que nos haga olvidar de Bagual? Les dije, entre 6 meses y 1 año, entre 6 años y 8 años, Dios se pone en penitencia. Esto aprendí. Y en medio de la nostalgia del programa de televisión que me perdí, descubrí que Dios estaba conmigo y que mis padres también estaban en penitencia. Y descubrí una forma de amar que es aceptar sufrir. Tercero, 14, 15, 13, el inicio de la adolescencia, el inicio de la escuela secundaria, uno empieza a estudiar relatos que contradicen los relatos que uno ha estudiado. Aquí que no hubo 7 días de la creación, sino periodos prehistóricos, y que Dios parece que hubo una evolución, y que Dios no creó a Adán y Eva, sino que el hombre fue evolucionando, y que la historia no es como te la contaron en la Biblia, en la catequesis, sino que incluso después te cuentan todos los desastres que hizo el pueblo judío o el pueblo cristiano, y que las cruzadas, y que esto y que lo otro. Entonces, en vos, en mí, e incluso este detalle, cuando tus compañeros se autoproclaman ateos, escuela secundaria, y parecen o manifiestan pertenecer a un estrato superior de la cultura humana por ser ateos. Son personas más inteligentes que yo y son ateas. Yo no digo, fíjense, el amor de Dios quedó tapado allá. ¿Por qué? Porque el amor de Dios molesta. Porque parece que el amor de Dios es un escollo para tu desarrollo cultural, para tu desarrollo personal. Cuando era chiquitito, Dios me hacía cosquillas y disfrutaba sin escollos. Cuando tenía 6 años, ya cosas que me molestaban, pero descubrí que Dios se ponía en penitencia conmigo. Pero acá era yo el que rechazaba a Dios. Era yo el que ponía en penitencia a Dios de mi vida y de la vida social. Ayer cuando pensaba estas cosas me acordé de Caín. ¿Por qué la cultura humana, fíjense, por qué no sentimos el amor de Dios tantas veces? ¿O por qué tan pocas veces experimentamos el amor de Dios? Sería la pregunta. Y me acordé de Caín. El libro del Génesis, cuando cuenta la historia de Caín, Caín el maldito, al que la tierra maldice, pero vos lees la página siguiente, ¿qué pasa con Caín? Caín se casa con una señora por ahí y tiene hijos y comienza una genealogía. Y si vos lees la genealogía, hay 2 vectores que acompañan esa genealogía de Caín, que no es la genealogía que va a venir después de Set, que va a desembocar en Abraham. Esa genealogía de Caín está marcada por 2 vectores. Por un lado, un crecimiento de la violencia, porque va a llegar a un tal Lamec. Caín será vengado 7 veces y Lamec 77. Pero, ¿qué hay detrás de esta? Dice, vino Caín, vino el hijo que fue constructor de ciudad, y el otro que fue músico, y el otro que fue... Opa, fíjense, la cultura en la línea de Caín es una cultura, escuchen bien, es una cultura en la cual hay un crecimiento de violencia
y al mismo tiempo de desarrollo. No se pone a pensar la cultura armamentística. ¿Saben una cosa? Nunca creció tanto la aviación como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían eso? La historia de la aviación estuvo íntimamente ligada a la Primera Guerra Mundial en primer lugar, pero sobre todo a la Segunda. Nunca creció tanto el desarrollo de los cohetes como en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una carrera entre Alemania, con un tal von Braun, y Estados Unidos, a ver quién hacía los aviones más rápidos, los cohetes más rápidos, que llevaran las bombas más poderosas. Es la historia de Caín. ¿Por qué razón nos cuesta recibir el amor de Dios? Porque estamos llenos de esta cultura de la cual formamos parte, esta cultura construida sobre quiero prevalecer sobre vos y quiero excluir de mí a Dios. Que Dios no moleste, la tierra es nuestra, la construimos nosotros como a nosotros nos place. Que Él se quede en el cielo, bueno, si existe, que se quede en el cielo. Les digo, esto es el gran mandato de lo que se llama el deísmo, o sea, esta filosofía que acepta que existe Dios, pero Dios está allá arriba, nos jode y que nos joda, metiéndose en nuestros asuntos. Evidentemente, ¿cómo vamos a sentir el amor? Y Dios está diciendo, te amo. No sé chiflate, ¿oíste? Te chifla, te hace cosquillas y vos estás insensible o peor, a la defensiva. No te metas. Y estás a la defensiva, ¿por qué? Porque no hay nada que nos vulnerabilice tanto como el amor.